preguntas del auditorio, ya sea presencial o virtual. Bueno, gracias por las presentaciones, todas muy lindas. Tengo una pregunta para Sole por esto de las migrañas y no soy médico, es una curiosidad para mí que me gustan las plaquetas. Me preguntaba si, no sé si se me pasó, pero creo que presentaste todas alteraciones de la hemostasia. ¿Hay algo respecto de la función plaquetaria de este grupo de pacientes con migraña que tienen más ACV? O sea, hay en realidad son 2 o 3 trabajos publicados nada más, y en realidad lo que más hay publicado es con respecto al factor von Willebrand, que podría estar como incrementado por la activación endotelial que tienen los pacientes, y eso induciría la agregación plaquetaria y podría ser una de las causas, digamos, fisiopatológicas de por qué los pacientes migrañosos pueden hacer más ACV. Pero la verdad que si uno lee y busca, serán 2 o 3 trabajitos en total, nada más, no hay mucho más, digamos. Gracias. Hola, doctor Benzadón. A Laura, un poco para Laura Fornaciero. Hay trabajos recientes que indican que no es necesario que la paciente o el paciente con enfermedad de von Willebrand probable, la paciente, se haga el estudio durante la menstruación. O sea, si bien bajan los niveles, no son tan significativos como para decirle a la paciente tiene que sacarse entre el día 1 y 4 de la menstruación, ¿sí? Ya eso medio como que quedó de lado. No sé si lo habías leído o escuchado. Bien, doctor, gracias. No, ahora lo sé. Gracias. Y yo tenía otra pregunta para la que habló de síndrome antifosfolípido. En realidad es contarles un caso que tengo que me ocasiona mucha duda. Y es una mujer de aproximadamente 55 años, perimenopáusica, que tiene un lupus eritematoso sistémico y a su vez tiene un anticoagulante lúpico, sin anticardiolipinas ni anti-beta 2. Es persistente, nunca tuvo abortos, pero bueno, tiene el LES y el LAC, le llamo yo. Entonces, mi problema es si darle algo para prevenir la trombosis o si no darle nada, porque no está escrito en ningún lado. Y eso, digamos, es un tema, eso es una muestra, digamos, de lo que, digamos, cuán diferente es la práctica clínica de la aplicación de una clasificación. En la práctica clínica tenemos que hacer el análisis de lo que conocemos, de nuestra experiencia y valorar el riesgo-beneficio de lo que podemos ofrecer a ese paciente. ¿Cuál es el beneficio que le vamos a poder brindar teóricamente a ese paciente con una intervención versus qué es lo que pasaría si nos abstenemos de intervenir? Bien. Yo le doy aspirina por las dudas. Bueno, eso es por ahí distinto, ajeno a la charla, hermosa charla, Mariel, pero de ahí, digamos, hay algunos factores que uno puede tener en cuenta en los pacientes estos que son portadores de anticuerpos, antifosfolípidos sin tener criterios clínicos, que muchas veces, bueno, entran, ahí uno tiene que valorar si el anticuerpo es persistente, si son triple positivos, si tiene un anticoagulante lúpico positivo, que por ahí es un factor de riesgo más pronóstico, digamos, con mayor riesgo de que hagan complicaciones, si tiene una enfermedad reumatológica asociada, en esos pacientes uno por ahí sí indica aspirina, digamos, a manera profiláctica. De paso, Mariel o a Laura, que la tengo acá por ahí, Mariel, es ¿cuántos pacientes realmente tienen títulos de anticardiolipinas moderadas en el laboratorio? Porque en realidad, digamos, con esto de los criterios, por ahí vemos muchos pacientes con sospecha clínica, pero realmente con títulos altos, por lo menos yo no veo tantos, son pocos, y cuando uno los ve dice, este es realmente un SAF.
pero digamos, ahora que no tenemos el percentil 99, si bien estos son criterios, digamos, no son criterios para hacer diagnósticos, sino son de clasificación, pero bueno, como que molesta un poco porque la verdad que encontrar esos títulos tan altos, no sé qué tan frecuente es eso, no sé si, le pregunto acá a la bioquímica. Opino lo mismo, es un problema porque en general nosotros en el laboratorio los títulos altos más frecuentes y entre 25, 35, pero hemos tenido muy pocos títulos muy altos, títulos de 80, no sé, 3 o 4 pacientes, así que bueno, nosotros teníamos nuestro percentilo 99 y demás calculado, a veces nos guiábamos por eso, pero coincido. Sole, justo hiciste la pregunta clave, me parece, porque nosotros desde el laboratorio, yo siempre me pregunto, ¿los criterios siguen utilizando los criterios mayores a 40 para la categorización? Y eso surgió de un estudio del año 98 con pacientes con TBP y solo para IgG. En el año 98 todavía no existía la obligación de tener la beta 2 formando parte de la saturación de los ensayos de cardiolipina y de anti-beta 2, ¿no? Entonces, nosotros vemos muy poca frecuencia y sí vemos mucho más frecuencia de títulos por ahí bajos, débiles positivos y también con bastante persistencia la IgM en el SAF obstétrico, ¿sí? Y la fisiopatología también es diferente en el caso de los abortos tempranos, donde es más una toxicidad celular que un problema vascular oclusivo, ¿no? Doctor Miguel Castro Ríos. Sí, para Benzadón. Esta es una paciente que vos le vas a dar aspirina ahora porque está perimenopáusica o la tenés con aspirina desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo es su actividad del lupus? La paciente es tratada por una reumatóloga y está con hidroxicloroquina y yo le agregué aspirina hace rato, cuando le detecté más de 2 determinaciones de LAC bien positivas. Y estos dilemas también en la cuestión de tratamiento y de diagnóstico, ¿qué pasará si esa paciente sería más joven y tendría deseo de quedar embarazada? Ahí sin lugar a dudas le das, tiene indicación de tratamiento con aspirina, pero bueno, heparina, sin evento tromboembólico previo. ¿Le damos, no le damos? ¿Sigue con la hidroxicloroquina? O hay otros pacientes que son dilema que uno recibe en el consultorio, que no tienen criterios de lupus, pero tienen abortos tempranos y están medicados o están medicadas con enoxaparina y hidroxicloroquina. O sea, también se vuelve dilema acordar o no ese tratamiento. No sé qué postura desde la hematología tenemos o podemos llegar a tener. Bueno, queda una pregunta abierta. No sé si alguien quiere o si no. Es una pregunta para Soledad. Te quería preguntar si había algún lugar para los antiagregantes y para la anticoagulación en la migraña refractaria al tratamiento convencional. Había leído en algún momento de las pacientes que tenían cefalea o migraña asociada a SAF y que por ahí mejoraban con antiagregantes o anticoagulantes, pero no, quería saber si tenías alguna opinión o habías leído algo al respecto. No, solo lo he leído así en las migrañas asociadas a síndrome antifosfolípido, pero que a veces mejoran, no siempre, mejoran con la antiagregación. Pero en la migraña en general, o en la migraña con aura, no está como una propuesta de tratamiento ni la antiagregación ni la anticoagulación. Gracias. Muy lindas las 3 charlas. Yo tengo 2 preguntas y un comentario.
El comentario tiene que ver con lo que preguntó Ricardo del estudio de von Willebrand, y creo que los dos tienen razón. Lo ideal sería hacer el estudio en el momento de la menstruación, pero es muy engorroso. Probablemente sea innecesario en los von Willebrand más severos. Pero en los von Willebrand leves, los que hoy llaman low von Willebrand, si te dio normal y vos te jugás por la clínica que la enferma tiene algo, lo que se recomienda que al menos en el segundo estudio se lo hagas intramenstruación. Con lo cual, creo que los dos tienen razón. Segundo, Soledad. Al menos en el territorio del foramen oval permeable, que parece que hay algunos juguitos que pasan de la circulación intestinal y dan la migraña. La pregunta es si hay algo escrito de que pueda funcionar en los casos refractarios, si se llega a cerrar el foramen oval como tratamiento de la migraña con aura refractaria. Y el tercer comentario o pregunta es para Mariel. Dentro de los nuevos criterios, vi que con alegría que pusieron la valvulopatía, si hay algo escrito sobre la trombocitopenia, que todos la asociamos al SAF, pero no está incluida en ningún criterio clínico. Con respecto al foramen oval permeable, sí hay estudios que evalúan el cierre en los pacientes refractarios. De todas formas, como son pocos pacientes y son series de casos, no es algo que sea significativo estadísticamente, por eso no lo dan como una recomendación general. Pero, digamos, sí se ha estudiado, pero en realidad los resultados son discordantes. No todos los pacientes mejoran con el cierre del foramen oval permeable, por eso no se recomienda buscarlo de rutina. Tendría que ser un caso muy refractario o algo así para recomendar. No lo recomiendan en general. Son casi todas guías de neuro, ¿no? Sí, dentro de los criterios hematológicos se considera la trombocitopenia. Yo quería hacer una pregunta a Soledad. Con el respecto de las migrañas, ¿hay algún tratamiento digamos, de medicación preventiva para la migraña? ¿Qué pasa con los beta bloqueantes o los triptanos? ¿Hay algún dato al respecto? Esa pregunta es para un neurólogo, pero bueno, ahora hay un montón de medicación nueva, incluso es más cara que los anticoagulantes orales directos, porque lo están vendiendo los visitadores que antes llevaban a Pixaban y eso. Pero no, hay un montón de tratamientos crónicos y hay un montón de tratamientos para la etapa aguda, como son los triptanes, o sea, por digamos, me escapa hasta ahí, pero sí, se usan esos. No es que se usa la hormona. Yo creo que la hormona tiene un rol muy puntual en esa migraña que es, hay una categoría, hay distintas categorías de migraña. Hay una que se llama migraña menstrual y otra que se llama migraña relacionada a la menstruación. La migraña menstrual es la que es solo durante el ciclo, cuando caen los estrógenos, y esas son las que se benefician quizás con la hormona. Y después está la migraña relacionada a la menstruación, que tienen cuando tienen el ciclo y pueden tener en cualquier momento del mes. Pero son todos un montón de clasificaciones. Y lo otro que yo por ahí consulté con ginecólogos, es qué rol tendrían por ahí, por ejemplo, los anticonceptivos libres de estrógenos, si sirven para prevenir esta migraña sin incrementarle el riesgo de ponerle estrógenos, en el sentido de que por ahí pueden mantener el ciclo estable sin estas fluctuaciones. Que en realidad lo que es los anticonceptivos libres de estrógenos, no todos inhiben completamente la ovulación. Quizás la drosperinona, que es la droga nueva, pueda ser de utilidad y mejor esta migraña. Hay algunas otras drogas, el desogestrel, otros, que no inhiben siempre la ovulación, entonces pueden tener alguna fluctuación. El mecanismo anticonceptivo tiene que ver con otra causa. Esto a nivel de, bueno, tampoco, esto es medio ginecológico, pero bueno, sí, hasta ahí nomás. Nada, yo primero felicitarla a las tres, porque me parecieron brillantes las tres charlas, y lo otro es más, digamos, como un pensamiento, que la realidad es que cuando hablamos de lo obstétrico, la única trombofilia por excelencia que tenemos aceptada es el síndrome antifosfolípido, y la pregunta que uno se hace es decir, hoy por hoy, ¿cómo diagnosticamos un síndrome antifosfolípido? Es decir, no tenemos criterios diagnósticos y la clasificación cada vez nos aleja más de la posibilidad de hacer un diagnóstico. Eso es una pregunta, creo que hoy sin respuesta. Y lo otro es que te quería preguntar, Sole, si la migraña con aura tiene alguna expresión en imágenes, o ya se consideraría una complicación hacia una ACV, que a veces tienen como esos pequeños... Bueno, si tiene una imagen isquémica es que ya hizo una ACV.
pero digamos en las pacientes migrañosas tienen más lesiones a nivel de la resonancia, que son estas lesiones como inespecíficas que a veces se ven en los pacientes añosos, hipertensos, que son indicativos de sufrimiento vascular. Entonces muchas veces tienen mayor cantidad de estas lesiones en sustancia blanca que se ven en la resonancia, que se suelen ver en la migrañosa severa, con aura o sin aura, que no se sabe bien qué valor tienen, pero sí indicarían daño vascular sin una isquemia aún, digamos, pero sí ahí pueden tener mayor incidencia de imágenes. Y una preguntita más. ¿Encontraste alguna asociación con alguna trombofilia? Porque en un momento había algo con antifosfolípidos o con hiperhomocisteinemia. No, la homocisteína la estudiaban, hay un estudio que es el que estudió todo endotelio y que no encontró asociación significativa. Y con trombofilia es ese estudio pequeño que yo les mostré al grupo español, pero bueno, en realidad es el único estudio que encontré. Yo esperaba encontrarlo con SAF, pero no hay nada. Una pregunta del auditorio virtual. La doctora Penchasky, en los casos de criterios solo de laboratorio, anticardiolipinas positivos, sin manifestaciones clínicas, si se suman otros factores de riesgo, además de aspirina, ¿agregarían hidroxicloroquina y o estatinas? SAF, ¿no? SAF, perdón, claro, sí. Bueno, eso pienso que es una evaluación individual, ver cada caso en particular. O sea, qué otros factores de riesgo podrían ser. O sea, si tiene solamente el laboratorio y no tiene una clínica compatible de SAF obstétrico, no entraría, digamos, desde el punto de vista clínico como un SAF obstétrico. Yo, claro, si no tiene una enfermedad autoinmune, o sea, quizás una profilaxis con aspirina, pero me parece, yo en principio diría que no, pero bueno, hay que ver cada caso en particular. Pregunta desde Salta, Rosana Quinteros. En obstetricia gestantes, con SAF, ¿el uso de aspirina hasta qué semana se usa con enoxaparina? Bueno, en pacientes con SAF obstétrico se usa, cuando tiene indicación, la aspirina desde que se sabe que está embarazada, lo mismo que cuando se tiene conocimiento de que hay viabilidad o uno tiene ya la noticia que la persona con SAF está cursando el embarazo, tiene la indicación de la enoxaparina. Bueno, ahí hay que contemplar distintas situaciones, si la paciente tiene un antecedente trombótico y ya viene con tratamiento anticoagulante, en lugar de prevención sería mantener su tratamiento anticoagulante. ¿Cuándo la suspende? Si es simplemente profilaxis, algunos mantienen el tratamiento con enoxaparina y hay otros que ya comenzando el tercer trimestre la pueden suspender si no hay ninguna alteración que justifique mantenerla. Ya todo depende del manejo de cada grupo de trabajo. En general, digamos, la aspirina se inicia, o a veces se inicia preconcepcional, o a veces uno le inicia de test positivo, lo mismo que la heparina de bajo peso molecular, y generalmente es como dice Mariel. La aspirina antes la suspendíamos en la semana 36, ahora muchas veces los obstetras la mantienen hasta el final, y la heparina en realidad si tiene un SAF, yo creo que si tiene un SAF claro, obstétrico, la mantenés hasta el momento del parto. Eso hay que ver cómo se maneja, digamos, el momento del parto, y después se reinicia y se mantiene por lo menos por 6 semanas habitualmente. No hay muchos datos tampoco exactos de por qué las 6 semanas, pero es lo que recomiendan las guías también. Una pregunta para Soledad, tiene que ver con el tema de que mencionó que la utilidad de las bajas dosis constantes de estrógenos para evitar los picos. Me vino a la mente que un sistema anticonceptivo, que son los parches de estrógenos, se caracterizan por generar un nivel equivalente en sangre a un anticonceptivo oral de baja dosis. ¿Tiene algún lugar, leíste algo, de que los parches de estrógenos puedan ser una forma de tratamiento de la migraña asociada a la menstruación? Sí, los parches son los que más se utilizan. Los anillos vaginales y los parches, inclusive no hacen el periodo de descanso, a veces lo continúan, o a veces cuando la paciente hace el periodo de descanso, ahí usan el parche de estrógeno.
pero es lo que más se utiliza más que los anticonceptivos, porque en realidad recomiendan anticonceptivos hasta 15 microgramos de etilestiradol, que yo conozca, creo que no hay, creo que la mayoría tiene 20, Cari, no sé, pero sí, no sé si hay de 15, y de 15 sí lo busqué las marcas comerciales y hay parches y hay anillos vaginales. Perdón, con respecto a lo que hablaban hace un rato de la migraña y las lesiones preisquémicas, estos pacientes muchas veces tienen en la resonancia unos puntitos blancos que tienen un nombre, ovnis con B larga, objeto brillante no identificado. No son lesiones isquémicas claras, pero si vos le interrogás al paciente, el paciente te comenta que le cuesta nombrar los objetos, tiene lo que llaman el speech slurring, como habla como un borracho. O sea, el paciente se empieza a dar cuenta que la maquinaria no le está funcionando tan bien y te lo cuenta, que le cuesta acordarse de los nombres, y cuando los resuenan les encuentran estos puntitos y tienen que ver con la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Algunos son migrañosos y otros no son migrañosos, solamente tienen los puntitos. Lo que no está claro si en esa etapa merecen, al menos para mí no está claro, si ya merecen aspirina o anticoagulación o nada. Esos puntitos en realidad son daño vascular. Justo hace poco vi una paciente con SAF, con migraña severa, de la cual la estudió, hizo unos episodios como que quedaba dudoso si era una IT, y la manda a neuro porque le da anticuerpos positivos para SAF, que le dan persistentemente positivos, y tiene estas lesiones que ahí tuve con una discusión porque yo le quería anticoagular, porque para mí tener esos puntitos blancos era como isquemia, y que los neurólogos dicen no es isquemia, y no les lograba entender qué es. Ahora que estuve estudiando la migraña y vi todas las imágenes, en realidad es como un daño vascular, pero no es isquemia. Entonces la indicación es antiagregación, inclusive en los pacientes estuve revisando justo eso a raíz de un caso es con síndrome antifosfolípido, si no tienen una lesión realmente de ACV, de infarto, estas lesiones que son estas leucemias de sustancia blanca, se antiagregan, en realidad es la recomendación, pero son lesiones vasculares, son como no sé, es difícil, daño vascular, es así como lo definen. Me costó a mí mucho entenderlo, por ejemplo, con los neurólogos, porque a mí me daba como temor, digamos. Pasamos al break ahora y nos encontramos a las 5.